Nosotros cuando estudiábamos nos contaban las historias y esto empezaba con la matrona, ¿no? Sí. La persona que era la idónea en hacer los partos y que eso iba reproduciéndose en las hijas que iban viendo y que iban acompañando a sus madres a realizar los partos dentro de una comunidad. Eso fue creciendo, después se abrió la escuela de parteras y enfermeras acá en el hospital que funcionaba en el Hospital San Roque, y de ahí, bueno, empezó a formarse ya la carrera prácticamente de lo que era la partera con enfermera. Después, en un tiempo, se capacitó a las enfermeras con un programa que, no sé si recordás, era el PROMIN, Sí. que era un curso de perinatal que hacían las enfermeras y que ya con esa capacitación podían intervenir en los partos y ejercían de parteras. Con el tiempo esto se fue avanzando aún más en los niveles de estudio y llegó a lo que, bueno, en el tiempo que estaba yo, en el ISD número 7 se abrió la carrera en la provincia de Jujuy de técnicos en obstetricia. Obviamente que esto en las otras provincias ya estaba mucho más avanzado cuando abrieron acá. Comenzó la carrera, después se hizo la nivelación, después la licenciatura en la Universidad de Santiago del Estero y actualmente las licenciaturas se están realizando en la Universidad de Entre Ríos, Universidad Nacional de Entre Ríos, y es el título de grado de la licenciada en obstetricia. Hace poco salió otra promoción que es de la Escuela de AXA, donde se hizo la formación de técnicos obstétricos que actualmente están siendo integrados al sistema de salud, y esto es importante decirlo, ¿no? Porque es un recurso humano muy rico que estamos teniendo y que están llegando a aquellas localidades donde antes no habían obstétricos, y por ahí iba uno a la semana, o por ahí el médico clínico, ginecólogo o generalista hacía las atenciones, y bueno, ahora se están implementando la incorporación de los nuevos técnicos en obstetricia. Y en la formación hoy de licenciados, licenciadas técnicos también, además del contenido biomédico que es vital, que es un pilar fundamental, ¿qué otros conocimientos incorporan ustedes para poder acompañar en todo el proceso de la gestación, incluso un poquito antes y después? Básicamente el respeto. Nosotros, esta palabra del empoderamiento, ¿no? Es muy importante. El empoderamiento a la paciente es lo que antes no se veía y lo que antes por ahí lo hacíamos tan mecánicamente, ¿no? Recepcionar a la paciente, abrir un cartón prenatal, hacerle los controles, después de ver que eso estaba bien, llegaba al parto, nacimiento, porperio, chau, ¿entendés? En cambio ahora es diferente. Ahora estamos con una visión mucho más humanizada, y esto de empoderar a aquella paciente que ingresa o a aquella persona gestante que ingresa y comentarle sus derechos, cuáles son sus derechos, qué es lo que podemos hacer por esta paciente, qué es lo que podemos brindar de atención más allá de, como vos decías, la parte biomédica. Es muy importante, ¿no? Empoderarla y hacerle ver que sus derechos son tan importantes como los de todos, digamos, ese derecho al acceso a una buena salud, al acceso a la calidad de atención, al acceso a los métodos anticonceptivos, interrupciones voluntarias, interrupciones legales, o sea, todo eso es una calidad de atención que se debe brindar y es lo que a nosotros ahora se nos está, digamos, abriendo las posibilidades para poder brindarlas, ¿no? Es importante. ¿Y cuáles son los principales preguntas, los principales temores que tienen, por ejemplo, aquellas personas que por primera vez pasan por un embarazo, que están dando los primeros pasos? Y me imagino que al encontrar un profesional que tiene esta posibilidad de sentarse, conversar y además de hacerle el control, ¿sobre qué pregunta? ¿Dónde notás vos y tus colegas? ¿Por dónde pasan las primeras dudas, las primeras preguntas? Yo creo que todos los primeros pasos desde que comience una actividad sexual, podríamos denominarla, son importantes. Uh-huh. Y yo creo que en esto es donde nosotros tenemos que intervenir, en hacer la atención primaria. Primero que nada, brindar un método anticonceptivo que sea lo más eficaz posible para esa paciente, que no le genere ningún tipo de alternación, escucharla en lo que... Hola, Luciana. Perdón, escucharla en lo que ella necesita, en lo que ella pregunta, por ahí los primeros miedos. Hola, Luciana.
Sí, acá estoy. Ah, bien, Por ahí ahí está. los primeros pasos, sí, se me cortó un ratito. Por ahí los primeros pasos es importante, la paciente por ahí te pregunta si el método anticonceptivo la va a hacer engordar, por ejemplo, Sí. o si le va a generar algún tipo de patología futuro. Esos son los primeros miedos en el toma del método anticonceptivo. En el control de embarazo es muy importante la promoción y la prevención, y en esto se refiere a preparar un embarazo. ¿Cómo se prepara un embarazo? Y bueno, 3 meses antes consultar con el médico ginecólogo o con la obstétrica qué medicación puedo tomar. Por ejemplo, el ácido fólico es muy importante, si tengo que ir al nutricionista, si descubro por ahí un aumento de peso significativo, bueno, tratar de buscar ese embarazo en el mejor peso posible, tratamiento odontológico, bueno, todas esas cosas. Y después, a medida que va pasando el embarazo, obviamente el miedo de tu bebé, cómo está, por medio de las ecografías uno muchas veces les muestra cómo están, que están bien, cómo van creciendo, y el momento del parto es algo ya, digamos, es la parte cúlmine del miedo por ahí, en qué momento debo consultar, cómo van a ser mis contracciones, me va a doler, no me va a doler, a veces en los controles prenatales y muchas veces en la guardia, cuando la paciente ingresa con un preparto, suponte, bueno, ahí le comentamos, las contracciones deben ser así, esto es lo que no debe pasar, en esto es lo que tenés que estar atenta, si se mueve tu bebé, si te duele la cabeza, bueno, todas esas cosas son parte de una atención de calidad y son parte de esa atención humanizada para que la paciente sepa en qué momento y tenga un nivel de alarma alto y pueda consultar en el momento en que ella crea necesario y se pueda brindar todo lo necesario en ese momento, ¿no? ¿Y cómo es justamente cuando uno le plantea a la persona que está gestando esto que tiene, por ejemplo, ¿no? Una ley que garantiza sus derechos, que garantiza el momento del parto, que es tan importante, tan íntimo, pero que lo puede compartir con alguien que la pueda acompañar en ese momento, que las primeras horas después del nacimiento de su bebé es importante reforzar el vínculo y el contacto físico entre la madre y el bebé? ¿Cómo se toma todo esto y cómo se lleva de un texto rígido como es una ley al mensaje que ustedes le transmiten en la consulta? Nosotros lo que hacemos, bueno, en mi caso, como ya yo estoy en la parte, ya en la última parte cúlmine, nosotros hacemos pasar el familiar que obviamente la paciente elija. En este contexto de pandemia ha sido muy complicado, porque en un primer momento, cuando no se sabía, digamos, del todo cómo era la enfermedad, la letalidad que tuvo en su momento, era muy difícil, y son pacientes que han sufrido mucho en su momento los trabajos de parto por esta incertidumbre, ¿no? No solamente el parto, sino también el embarazo. En estos momentos actuales, bueno, lo que se hace es el paciente, la persona gestante, la que está por tener su bebé, elige la persona con la que quiere hacer su parto y su trabajo de parto. En muchas ocasiones hemos tenido mujeres que no han querido estar con el marido, por ejemplo, por una cuestión de vergüenza, y han elegido a la hermana, la mejor amiga. Otro, en muchos casos, han sido estos maridos que han tenido, no sé, 3 partos anteriores y no han asistido a ningún nacimiento, y quizás en este nacimiento se animan a pasar, y son experiencias muy lindas, de verdad que son muy lindas, y sobre todo brinda esta contención a la paciente, porque imagínate que llegan a un lugar donde me ven por primera vez, capaz, a mí, a la enfermera, al médico neonatólogo, y que tengan a alguien que las contenga desde su entorno es súper importante, y esto hay que tratar de implementar. Yo sé que estamos en un momento de pandemia y en un momento donde nos asusta mucho, pero la recomendación de la OMS es que la paciente igual esté acompañada, y la paciente puede pedir al equipo de salud un familiar o una persona que ella considere que la acompañe en su trabajo de parto y en el parto. Bien. Y para eso los hospitales deben estar preparados, ¿no? Sí. Obviamente con los equipos de protección, el triage necesario, bueno,
todo eso se sigue brindando la atención y la paciente está acompañada. Tal cual. Y por supuesto que una vez ya dado a luz, también esas primeras horas me imagino que son de mucho nerviosismo, de ansiedad, e incluso de algunos miedos que esta persona puede llegar a tener, la misma familia, y que es necesario también brindarles información, y eso también hace un parto respetado. Sí, claro que sí. En el momento que desde que la paciente ingresa al sistema, él debe ser respetada en todo momento, su religión, su cultura, todo lo que ella trae consigo, su entorno, debe ser respetado. Y en el momento del nacimiento, esto de la frase que por ahí más de ternura, de prenderlo a la teta inmediatamente, ¿no? Dejar que ella lo toque, que lo mire a su bebé, y mirá que yo tengo haciendo muchos partos, y cada parto es diferente, cada sensación es diferente, cada historia de cada familia es diferente, nos ha tocado escuchar muchas cosas, y cuando nacen y ya se van a la internación conjunta, esto de prenderlos al pecho, de enseñarles, en el Zabala tenemos un equipo de neonatólogos y de enfermeras que son unas genias en prenderlos a la teta, en enseñarles a la mamá de qué manera se los levanta, se les hace hacer provecho, cómo deben dormir, cuáles son las técnicas de alimentación, cuáles son las técnicas de hacerle provecho. Bueno, toda esa información es parte de un parto respetado y un puerperio respetado. Eso de respetar cómo ella quiera alimentar a su bebé, sobre todo con la lactancia materna, que es fundamental en los primeros meses de este recién nacido, es parte de nuestro trabajo y es algo que lo tenemos que seguir multiplicando y tenemos que seguir trabajando con esto, ¿no?